En la vida hay cosas que nos afectan y nos llegan a desubicar de una manera que no entendemos. Para ayudarte en el estrés diario, en el Morning te damos unos consejos para tener paz interior. Y en esta ocasión la paz interior que usted va a tener es cuando le pregunten algo de Guatemala, poderlo responder. Exactamente. Entonces ahí ya va a poder usted tener paz interior. Imagínese, era lo que le decía, usted como papá va a dejar a su hijito al colegio y todo, y le hacen una pregunta así de historia y le empieza a dar su taquicardia porque no sabe. Y quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que acá en el Morning nos da mucha alegría, Danilo, también culturizarnos y saber un poquito más de la historia de este hermoso país. Y le damos la bienvenida nada más y nada menos que al magíster Walter Enrique Gutiérrez Molina. Él es historiador y catedrático titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, Walter. Bienvenido. Qué alegre recibirte por acá. Hola, mucho gusto, Sharon, mucho gusto, Danilo, también. Gracias por la invitación a platicar un poquito, pues como ya lo has dicho, de algo que es también importantísimo para nosotros los guatemaltecos. Y qué mejor que hoy lunes, primer lunes de mes, y seguro que hoy era lunes de acto cívico. Sí, es cierto. Ay, me imagino que tú de niño eras de los primeritos y pasabas la jura a la bandera, hablar de historia. Es que de verdad, así de aquellos niños que aplicadísimos. Pues bueno, la jura a la bandera creo que todavía no me la sé, a decir verdad, creo que todavía Pues la no me verdad la sé. no era tan aplicado. Pero sí, siempre una facilidad para aprender algunas cuestiones que con el tiempo pues uno va puliendo y va enterándose de muchas cosas más que adornan, diríamos, una parte de nuestra historia tan compleja como es la independencia de Guatemala. Que justamente hacíamos la pregunta a Walter y que tú nos habías comentado de hablar un poquito de la historia y de la independencia, ¿verdad?, de Guatemala. ¿Cuántas independencias tiene Guatemala? La respuesta aquí, varios empezaron a escribir. ¿Se tomará en cuenta la independencia de Belice de Guatemala? Dice por acá. Guatemala solo tiene una independencia que yo sepa, por eso tenemos a Walter por acá. Fíjese que yo también solo una pensé que había. Dice Glendita, fueron 2 independencias, la de España y la de México, dice por acá. 2 independencias, 15 de septiembre, 1 de junio de 1823, 15 de septiembre de 1821. Gracias, Mire, Héctor. también puede que haya otra independencia de toda Centroamérica. Dice 2 independencias, la de España y la de Centroamérica, dice. Ahí está otra. Y acá dice otra, buenos días, Guatemala se independizó primero de España, pero se anexó a México y luego se independizó de México, y el tercero sería cuando se independizó de Centroamérica para constituirse como una república independiente. Walter, ¿cuál es la respuesta? ¿Será que lo googlearon? Damos la respuesta. No estaba tan fácil en Google, Daniel. Bueno, la última respuesta, que no dice quién es la persona que nos acaba de enviar esto, pero es justamente Albert, me parece, el más acertado y el que acabas de leer, Sharon. Efectivamente, son 3 independencias. Guatemala tiene 3 independencias. Este es un hecho interesantísimo, porque la más conocida es justamente la que celebramos todos los años, el 15 de septiembre de 1821. Esa es nuestra primera independencia. Pero la segunda es la del 1 de julio de 1823, que este año cumplimos 200 años de la separación del Imperio Mexicano, y prácticamente se nos pasó desapercibida, no hubo mayor movimiento alrededor de esta fecha. Y la tercera, efectivamente, es cuando Guatemala se separa completamente de Centroamérica, y esa es el 21 de marzo de 1847. ¡Wow! O sea, 3, imagínense. ¿Y por qué celebramos más la del Bueno, lo que pasa es que septiembre? También hay que pensar que ideológicamente es mucho más sorprendente, más grande, más importante, diríamos, separarnos de Europa, en este caso de España, que de México, pues que siempre hemos estado ligados un poquito a la historia mexicana, y por supuesto que de Centroamérica. Ahora, lo que pasa es que la tercera no solo es una separación de Centroamérica, sino es la creación de la República de Guatemala, que es la forma en la cual todavía vivimos nosotros, que somos una república. Antes de eso no éramos una república, así que eso pues es importante y rico también en esta última tercera fecha. Qué Yo una vez, cuando interesante. tenía como 20 años que fui a México, una persona de allá me dijo que Guatemala había sido parte de México, y yo me quedé como que callado porque no sabía si realmente había sido cierto. Y al regresar aquí a Guatemala ya me puse a investigar un poquito con respecto a eso, y a grandes rasgos, tal vez usted nos puede ampliar un poquito sobre eso. Sí estuvimos, pero por muy poco tiempo. Muy poquito tiempo. Y esto es interesantísimo porque mucha gente cree que cuando en la época de la colonia decimos el virreinato de la Nueva España,
muchas veces pensamos que Guatemala era parte de ese virreinato. Ajá. Y políticamente no lo fuimos. Ah, no. Guatemala, la Capitanía General de Guatemala y el Reino de Guatemala, como se le llamó en un momento, dependía directo del gobierno de España, no del gobierno del Virreinato de México. Entonces, durante la época colonial no estuvimos completamente ligados a México. Sin embargo, después de la independencia, y fue Guatemala la que decidió, casi que se lo impuso al resto de Centroamérica. Dijo, bueno, mejor quedémonos con el Imperio Mexicano, nos va a dar más solidez, nos pueden invadir, España todavía puede mandar un ejército, no tenemos cómo organizar un gobierno, ¿saben qué? Mejor quedémonos con el Imperio de México. Nos conviene. Sí, nos conviene. Para evitar ese conflicto. Claro, hay que verlo justamente así, ¿verdad? Porque en ese momento, imagínense ustedes el caos de amanecer o de pasar 15 de septiembre y decir, bueno, y ahora las rentas, los impuestos, las fronteras, ¿cómo hacemos? Entonces, pues obviamente el Estado mexicano era más fuerte y entonces dijimos, Guatemala dijo, no, anexémonos a México, nos anexamos a México, pero el imperio mexicano de Iturbide duró muy poquito. Muy poquito. Sí, porque justamente nos están diciendo por acá, Glendita, dice, una consulta escuché en una conferencia que fuimos mexicanos por 18 meses. Sí, fueron 18 meses. Exactamente, ya para 1800, imagínense. Fue septiembre del 21. Ajá. Nos anexionamos a México más o menos a principios del 22. Y en el julio del 23 ya estábamos fuera. Pero fue porque se cayó el Imperio Mexicano. ¿Verdad? Los mexicanos destronaron a Agustín de Iturbide y ya declararon la fórmula de república y se acabó el imperio. Y entonces se desanexiona Centroamérica. Y ahí es la segunda independencia. Cuando Centroamérica dice no más, nos quedamos solitos, solo Centroamérica y nos vamos de México. ¿Qué hubiera pasado si no nos hubiéramos desenlazado a México? Uy, bueno, esa pregunta es complejísima. Bueno, los historiadores no hacemos prospección, pero podemos intuir algunas cosillas. ¡Qué buenísimo! Hacemos algunas cosillas. Eso me encantó. Sí, porque la materia de la historia es el pasado. Correcto, ¿verdad? Entonces es lo que hacemos. Pero es muy probable que, por ejemplo, Chiapas sigue ahí, ¿verdad? Muy quietecita, muy contenta. Recuérdense que Chiapas sí era parte de Centroamérica durante la colonia. Y ellos dicen, no, nosotros nos quedamos con México, ¿verdad? Y lo que sí es cierto es que después de mucho tiempo México invade una parte que no era de Chiapas, que seguía siendo de Guatemala. Entonces podríamos decir que a lo largo del siglo XIX hubiésemos tenido enfrentamientos. Seguramente hubiésemos tenido enfrentamientos con los Estados Unidos mexicanos, ya sea para quedarnos o para irnos, ¿verdad? ¿Cómo le pasó a Yucatán? Yucatán se queda con México, pero hay un momento en Yucatán en el siglo XIX que se levantan en armas y tienen una guerra tremenda con México. Hace unos días estuvo mucho circulando en las redes que los yucatecos por primera vez después de casi 100 años izaron su bandera, la bandera de Yucatán. Eso es así como, sí, impactante, porque es una bandera que se usó para decir que Yucatán era distinto en Independiente, México. digamos. Independiente en México. Un poquito como lo que nos pasa con Quetzaltenango. Eso, justamente ¿verdad? iba a Saludos preguntar. a nuestros amigos de Shela también, ¿verdad? ¿Será que puede llegar en algún momento a...? No, actualmente creo que ya no hay un movimiento separatista, ¿verdad? Lo que hay es, digamos, un movimiento cultural que reivindica la formación y la permanencia de un estado de los Altos en Quetzaltenango, pero no es que haya un movimiento separatista como si hay en otros países. Y cuando se independiza Guatemala, surge también un poquito de la historia de la nueva Guatemala de la Asunción, porque yo he de confesar que mi catedrático de historia, siempre que hacíamos trabajos o carátulas y todo, decía, no pongan solo Guatemala, es Nueva Guatemala de la Asunción. Y me daba risa porque en mis trabajos yo le hacía cartas a mi jefe, pues, o sea, le redactaba las cartas, a él no se las escribía a él. Y me decía, y entonces siempre le ponía Nueva Guatemala de la Asunción y me decía, Sharon, ¿por qué tan formal? Ese es nuestro nombre oficial. Nueva Guatemala. Nueva Guatemala Asunción. Y hay quienes todavía muy al estilo peninsular, a un español antiguo, le ponen la Nueva Guatemala Asunción, porque hay una que se llama la Antigua Guatemala. Y es que Antigua no solo se llama Antigua, sino la Antigua. Y esta entonces es la nueva. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces cualquiera de las dos formas es correcta. La Nueva Guatemala de la Asunción, Nueva Guatemala de la Asunción. En realidad ese es nuestro nombre correcto. Lo que pasa es que por practicidad lo hemos acortado tanto a solo decir Guatemala o Ciudad de Guatemala. Yo le tengo por ahí también una pregunta que tal vez puede aclararle la mente a muchas personas que utilizan de forma incorrecta el uso de la moneda nacional.
Porque la mayoría, y más que todo, en mi generación no era tanto así, pero en la generación de ahora, pues todos dicen pesos. Y cuando uno les dice no digan pesos porque es la moneda nacional, Danilo, digan ay, quetzales. Y en vez de decir, sí, tenés razón, vamos a decir quetzales, no. Empiezan a decir que no sé qué, que hace no sé cuánto eran pesos y no sé qué. Entonces, vamos un poquito en la historia, cuándo eran pesos los que se usaban en Guatemala. En realidad, hasta hace menos de 100 años, porque el quetzal es de 1900, ahorita si alguien me recuerda por ahí en las redes, es 1926, si no estoy mal, por ahí entre el 21 y el 26. Antes de eso eran pesos, ¿verdad? Eran pesos, y esto es una herencia hispana, ¿verdad? De la época colonial, donde evidentemente el valor de la moneda estaba determinado por el peso. O sea, pero no por el peso como valor, sino por el peso de lo que pesa, de lo que pesa en plata una moneda, ¿verdad? Evidentemente lo que se trataba de hacer era que la moneda fuese lo más pura posible, entonces valía lo que vale su peso en plata, y entonces a partir de ahí se utiliza el nombre peso para designar a la moneda como tal, y eso quedó desde la época de la colonia, ¿verdad? En la época de la colonia hay muchas formas de nombrar el dinero, hay maravedíes, hay ducados y hay pesos, y entonces el peso trasciende y se queda, hay reales también, por ahí nos lo están poniendo, el peso se queda justamente como el nombre general de la moneda, y entonces el hecho de que en México no se cambie, porque ahí siguen siendo pesos, ¿verdad? También en Colombia me parece que también son pesos. Sí, en Argentina también, entonces hace que la gente de alguna forma siga y mantenga ese nombre. Por eso cuando nos dicen, ¿cuánto cuesta? Ahí son como 50 pesos, ¿verdad? Es un poquito por eso. A mí cuando me dicen así, se me tuerce el labio. Pero dice, ay, Chihuahua, dice Danilo. Así no se dice, o sea, bien mexicano. No se dice güey, así no se dice. Ay, ching, así no se dice. Es que tenemos, vuelvo con un poquito con el tema que mencionaba al principio, esa afiliación con México es muy fuerte. Sí. Ha sido muy fuerte, incluso en arqueología nosotros tenemos claro que en algún momento de nuestra historia, digo nuestra historia maya, no nuestra historia de Guatemala, nuestra historia maya, hacia el siglo VII, las familias teotihuacanas desplazaron a las familias mayas en el poder de Tikal, que eso es muy interesante. Wow. Y entonces ya ahí queda palpable una relación entre México y Tikal, entre Teotihuacán y Tikal, perdón. Ya. Y también aquí en el Valle Central tenemos una relación clarísima entre Teotihuacán y Caminaljuyu. Entonces estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, que comienzan esas relaciones, y estamos en el, por lo menos redondeándolo al 2000, estamos hablando de 3500 años de historia, de cercanía con México. Qué interesante, ese día, esa información no me la dieron en la universidad, no llegué, a mí tal vez el día que el profe habló. Pero en el colegio hubo mucha información que no sé si estaba dada de una forma porque así era, y ahorita de grande nos enteramos de otras cosas, como por ejemplo, en la época de la conquista, según me recuerdo yo, en las hojitas que uno compraba, estaban los mayas recibiendo a los españoles con comida, con regalos. ¿Realmente fue así? Bueno, mire, en México podría parecer que fue en un primer momento así, porque en realidad la gente americana no esperaba una agresión, ¿verdad? No esperaba que de pronto abrieran fuego o cosas por el estilo. Los americanos esperaban que el contacto fuese de alguna manera, si no amigable, por lo menos diplomático o ceremonial. Entonces, la ceremonia incluye, y ustedes todos lo sabemos, los guatemaltecos o los americanos somos muy amables en ese sentido. Lo primero que hacemos es ofrecerle al visitante. ¿Qué? Un cafecito. Sí, exacto. Entonces, eso es parcialmente cierto, ¿verdad? Parcialmente. Ahora, cuando pensamos en la de Guatemala, porque tal vez la de México sí pudo ser un poquito así como nos lo está pintando usted, cuando pensamos en la de Guatemala ya no, porque cuando llegan a Guatemala ya sabían que era lo que les esperaba. Las cortes de Iximché, de Gumarcaj, ya sabían, la de Saculeu ya sabía de qué se trataba esto, entonces ya no reaccionan igual. Igual. Cuando los españoles entran a Guatemala, ya encuentran, y lo dicen las cartas de Alvarado, es tierra en pie de guerra, ¿verdad? Wow. Ya había guerra, que por cierto, dentro de unos meses vamos a conmemorar ya el 5º centenario de la llegada de Alvarado a Guatemala, que eso es interesantísimo, que se ha hablado poco. Exacto, pero recordemos que los españoles llegan a la frontera, que hoy sería la frontera, ¿verdad? Entre San Marcos y Soconusco,
en diciembre de 1523. Ah, ¿en O sea, serio? estamos hablando de que va a ser a finales de este año que llega ese Pedro de quinto Alvarado. centenario, ¿verdad? Ese quinto. Y el otro año vamos a tener pues varias conmemoraciones de 5 siglos. 5 siglos de la llegada a Quetzaltenango, 5 siglos de la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala. Es decir, vamos a tener una serie de conmemoraciones interesantísimas que obligadamente pues van a hacer meditar a toda la sociedad, ¿no? Totalmente, es bien importante. Por acá dice, abrazos fraternos, hermanos chapines desde Chiapas, México. Ay, miren, un saludo especial también para hasta allá. Sí. Chiapas, les cuento, nosotros tenemos en la Escuela de Historia mucha cercanía con Chiapas. De hecho, nosotros hicimos un congreso centroamericano de historia extraordinario para conmemorar la independencia y fue en Chiapas, porque a él le tocaba la organización, así que pues un saludo también hasta allá, porque también es cierto, a veces ellos regresan a ver hacia Centroamérica porque tienen un pasado común con Guatemala especialmente. Totalmente. Sí, somos muy allegados y creo que la historia tal cual lo mencionaba, pues también nos arraiga también a muchas cosas, ¿verdad? Que nos hacen sentir pues muy similares. También por acá, yo creo que acá nuestro amigo tiene mucha información, dice... no sé si lo voy a decir bien, Hassau Chan Cahuil, sí. Recupera el poder de Tikal de las manos de los teotihuacanos, dice por acá. Sí, en realidad no es que lo recupere, sino que lo que hay ahí es una consolidación de las familias teotihuacanas, pero ya tomando a las familias ticaleñas para poder organizar mejor el poder. ¿Verdad? Ese es el gran papel de Hassan Chan Cahuil, que es el constructor del Gran Jaguar. Wow, miren, esa podría ser pregunta de examen, ¿verdad, Walter? Sí, ¿Quién por es supuesto. Hassan Chan Cahuil? Hassan Chan Cahuil. Hassau Chan Cahuil. Pregunta de examen. ¿Quién es él fue el que hizo el Gran Jaguar. Él es el constructor del Gran Jaguar. Constructor del Gran Y Jaguar. eso tampoco me lo enseñaron a mí. Danilo, porque Eso no me lo enseñaron a mí. Bueno, lo que pasa es que también pensemos que, como dijo Sharon al principio, ¿verdad? A veces historia es como difícil de llevar y tiene demasiados datos y tal vez es abrumadora, ¿verdad? Pero es muy linda, entonces, ¿verdad? ya creo yo que la historia es una disciplina que tiene que ser disfrutada a través del tiempo, ¿no? Exacto. Otra pregunta también, ¿es más fácil encontrar información ahora que antes? ¿O la información siempre ha estado ahí? Mire, la información en realidad siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que hemos avanzado en algunas cosas interesantísimas. Por ejemplo, en el caso de la independencia, cuando nosotros estudiamos, y ahí sí me voy a incluir yo también, ¿verdad? Que también ya tengo varios añitos de haber estudiado esto, no teníamos mucha idea de cuál era, por ejemplo, ese plan pacífico de la independencia, que fíjense ustedes que se empezó a armar un mes antes de la independencia. A nosotros jamás nos hablaron no nos hablan de ese plan pacífico. Ese plan pacífico es un plan que se orquestó un mes antes de la independencia, en un sector muy chiquito de la sociedad que ya tenía visto todos los escenarios y dijo, mejor hagámoslo así, porque si no nos va a pasar esto otro de esta otra forma. Eso nosotros no lo conocíamos y fue descubierto en 1963, pero hasta hace muy poco no se hablaba de ese tema. Eso es una cosa nueva. Sí. Eso quiere decir que la independencia sigue sacando cosas. O sea que estaba planificado que doña Dolores Bedoya llevara cohetes y la marimba y toda la fiesta. Tan concreto el plan no dice que ella sea la que se va a encargar de eso, pero sí hay una idea de que tenemos que hacer esto para forzar que pase esto, porque ellos sabían que iba a haber un grupo que se iba a oponer, entonces llevaron gente para presionar, ¿verdad? Y que pues la gente pues que estaba dentro de la sesión pues confirmara, ratificara lo que se quería hacer. Yo dije, está bien alegre. Hasta la actualidad sigue funcionando, ¿sí? Podríamos decir. Yo dije, doña Dolores Bedoya está bien alegre, contenta, ella le puso el saborcito a la independencia. Por acá dice, sería interesante que el próximo año con estas conmemoraciones de revalorizar el papel de Jorge de Alvarado. Era Pedro de Alvarado, ¿verdad? Jorge es su hermano. Eran 3, es Jorge, Gonzalo y Pedro. Wow, mire. Yo solo conocía a Pedro. Sí. Es que Pedro es el nombre rebombante, el nombre famoso. Además, él tenía el título del adelantado, sus hermanos no. Adelantado es como el nerd ahora. No, adelantado es un título no nobiliario, sino que es un título militar como decir comandante general. Ok. El comandante sí. Yo pensé que era nerd. Jorge, que realmente es el que terminó la conquista de Guatemala y es un personaje que se ha quedado relegado o un poco olvidado en la historia, y tenemos un documento gráfico que explica esto en el lienzo
tlaxcalteca, de Coaquecholan. Ahí está. Mil gracias. Está muy difícil leer ¿Cómo esos es? nombres. ¿Cómo es? Coaquecholan. Si estos nombres náhuatl son un poquito complicados de decir cuando uno no está habituado, exacto, se queda pensando cómo suena esto, ahora cómo sonará esto. Pero sí, este es un documento interesantísimo, no es nuestro, es mexicano, es del centro del Valle Central de México, que no fue también, eso es interesante, en el tiempo que yo estudié eso no sabíamos nosotros, ¿verdad? Fue redescubierto hace no mucho, y en ese lo que se narra es todo el proceso de la conquista de Guatemala. Okay. ¿Y será que ahorita que ya está toda esa información la han incluido ya en los colegios ahora? ¿O todavía seguirá igual? Se han hecho modificaciones interesantes e importantes. El currículum nacional base se actualiza con relativa frecuencia, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que, aunque se actualice con relativa frecuencia, se mueven lentos los contenidos en los libros, ¿verdad? Porque una cosa es que diga el Estado, quiero que se incluya esto, y otra que rápido se refleje en los libros de texto que llevan los chicos a estudiar. Lo que sí es cierto es que también hay que reconocer que se han reducido algunas cosas de contenido, ¿verdad? Reducimos esto porque necesitamos ampliar esto, y tal vez lo que se ha reducido un poquito, por ejemplo, en el campo de la historia del arte, que es mi especialidad, eso se ha reducido mucho. ¿Ah, sí? Se ha reducido bastante, se simplifica bastante en aras de otra cosa, ¿verdad? Tal vez de civismo o de civilidad. Y me imagino que esto se va reforzando ya en una carrera universitaria, ya cuando se decide estudiar. Así es. Y nosotros tenemos en la Escuela de Historia, pues las carreras de Arqueología, Antropología, Historia, pero al mismo tiempo tenemos profesorados, y en el profesorado lo que hacemos es formar profesores de historia que vayan justamente a la iniciativa privada o al sector público a tratar de hacer esto que Danilo nos está preguntando acá, ¿verdad? No está en el texto, pero el profesor sí lo está dando. ¿Cuál sería la recomendación, digamos, por cultura general para todos aquellos que pues ya salimos del colegio y de la universidad y todo esto, pero es interesante hacer un refresh? Por acá nos mencionaban un poquito de la patria del criollo también, pero ¿cuál sería la recomendación de lectura, así práctica? Para conocer bien. Ya, bueno, miren, de la independencia se ha escrito muchísimo, pero si nosotros tenemos a la mano la enciclopedia Historia General de Guatemala, en el tomo 4, en el tomo 4 vamos a encontrar un capítulo dedicado a la independencia. Ese nos puede ayudar muchísimo en las cuestiones de datos y para poder tener una idea bastante buena, bastante clara de lo que sucedió. Ahí no hay interpretación, o sea, no va a haber aquello de que esto es malo, no, o sea, está como muy frío, ¿verdad? Está el dato. Esa me parece a mí muy interesante para que uno vaya formando criterio. Ahora, si uno ya quiere tener una historia más crítica, pues, por ejemplo, la Universidad de San Carlos sacó en el 2021 unos 2 libros de Horacio Cabezas Carcache, que son muy interesantes porque ahí él sí también hace reflexión crítica sobre la independencia. Pero del otro lado también tenemos a Francisco Pérez de Antón, que en el 2021 sacó un libro muy bonito también sobre la independencia para tener otra visión de otra forma de ver el acto de independencia. Ok, qué bonito. Qué interesante también. Muchas gracias a todos nuestros amigos por acá que están pues muy activos también. Buenos días, dice, tengo una duda, quizá lo hablaron antes o no, yo simplemente no me enteré, pero hoy quisiera salir de esa duda. Se supone que todo lo que fue de Tecún Umán no fue cierto, y un día... En serio, casi. Y un día cambió por el Día de la Marimba. Ahora bien, ¿por qué sigue el quetzal como uno de los símbolos patrios? Se supone que el quetzal estaba en la cabeza de Tecún Umán cuando lo mataron, y el quetzal revoloteaba y luego se postra en el pecho de Tecún Umán. Entonces, si Tecún Umán no existió, definitivamente el quetzal tampoco, pero ahí anda. ¿Podrían explicarme ustedes algo de eso? Les saluda Mari, excelente programa. Aquí nuestro magíster Walter, que es el que sabe, porque yo le diría, ¿en serio? Yo como que escuché por ahí de repente algo que habían dicho que era falso, pero... Sí. Miren, el tema de Tecún Umán es uno de esos temas que son larguísimos también, pero muy interesantes. Voy a tratar de resumirlo lo más pronto posible. Lo del quetzal revoloteando sobre la escena del crimen, porque eso es más o menos lo que estaríamos diciendo, eso es una leyenda. Eso es una leyenda, eso es una cuestión que ayuda a formar un mito. Todas las sociedades necesitamos mitos, todas las sociedades necesitamos mitos, porque sobre los mitos descansan muchas veces nuestras creencias, por decirlo así. Entonces, este es un mito que lo que está refiriendo es
la muerte de la libertad. Ese es el mito, ¿sí? La libertad se termina con la conquista, según esta versión, ¿verdad? Y que después se vuelve a retomar con la independencia. Por eso es que quien nos lo escribe menciona este asunto de los símbolos patrios. Por eso es que se toma como un símbolo patrio el Quetzal y Tecumán. Porque lo que estamos tratando de hacer ahí es decir, nos vamos a independizar, vamos a recuperar la libertad, ¿verdad? Esa sería la idea. Ahora, Tecunumán no aparece nunca con ese nombre, ¿verdad? Porque en realidad Tecún es un vocablo que significa un grave parentesco. El nieto de Umán, que sería la familia o el señorío quiché. Entonces no aparece nunca con ese nombre. Sin embargo, Pedro de Alvarado sí menciona una batalla donde dice: en esta batalla perdió la vida uno de los principales de Utatlán. O sea, Alvarado sí menciona que hay una batalla muy importante donde hay alguien muy importante que muere en esa batalla. Entonces, el mito sí tiene una fuente. Claro. El mito sí tiene una fuente. Después aparecen a finales del siglo XVI unas danzas, que son las famosas danzas de la conquista, que muchas veces nosotros vemos en los anuncios y en las cuestiones de folclore. O nos ponían a hacer en el colegio, ¿verdad? En el colegio, exactamente, habrá unas pequeñas representaciones. Y ahí entonces se populariza el mito de que Tecumán muere y entonces baja el Quetzal y entonces se mancha de sangre su pecho, ¿verdad? Entonces es una visión, como es un mito, tiene que estar adornado, entonces está adornado de ese romanticismo, porque qué bonito, ¿verdad? El ave verde que se posa sobre el pecho herido y entonces se queda con la sangre, eso es una belleza. Pero hay que distinguir que una parte es mito y otra parte tiene verdades históricas. Claro. Y una parte tiene verdades históricas. Me hubiera ahorrado los cursos de allá. Danilo, mira, aquí tenemos a 20 años antes lo hubiera conocido, ¿verdad? No, hombre, yo creo que se acaba de convertir en mi mejor amigo. Me encanta esta historia. Sí, entonces creo que sí tenemos que tener, digamos, esa apertura para analizar que hay cosas que están confundidas, que son como nebulosas, pero que tampoco nos asusten, porque todos los pueblos crean mitos. Todos los pueblos tienen sus mitos, sus leyendas sobre las cuales descansan algunas verdades que están por ahí revueltas. O sea, que si es pregunta de examen y si preguntan si existió Tecumán, sí. Sí, a mí me parece que sí es un personaje, que no es que se llame así, pero que sí está puesto en las cartas de relación de Pedro de Alvarado. Es como el nombre, ¿verdad? El primero que pone el nombre Guatemala en una comunicación es Pedro de Alvarado. Él fue, porque él oye el nombre, pero como los náhuatl los nahuas que vienen con él le vienen diciendo los nombres, pues él entiende eso. Y él pone en la carta Guatemala, tal y como lo escribimos hoy. Y es interesante porque a veces aparecen relatos donde dice Guatemala o Guatemala, y con TH. Alvarado lo puso tal y como lo escribimos nosotros hoy. Que eso es bien interesante. ¿Verdad? Y que realmente es guatemalano. El nombre, digamos, que él escuchó, sí, porque se lo tradujeron los nahuas que venían con él, que hablaban náhuatl, y como el náhuatl, esa es la traducción de la palabra Iximché, pues entonces eso fue lo que él entendió. Mire. Así es que para todos aquellos que separan, porque hay muchas personas que separan, más que todo a nivel internacional, separan Guatemala. Sí, y no es así. Incluso en algún momento se han oído algunas hipótesis que dicen, no, es que nos va mal porque nuestro nombre tiene mala atrás y nosotros no, y entonces le quieren poner Guatebuena. Señores, es que no es un nombre, no es un nombre compuesto, es un nombre único, ¿verdad? Guatemala no se separa en dos, que Guate sea la raíz y Mala sea la desidencia de la palabra, no, se llama Guatemala porque viene de este náhuatl, que lo interpretan es Guatemala, Guatemalán en algunos casos, y entonces de ahí viene, no significa que sea guate y que tenga una mala derivación, sí, no es un compuesto, además, no es un compuesto. El significado en náhuatl es lugar de muchos árboles. Así es. ¿Verdad? Sí. Que somos un país lleno de árboles y vegetación, ¿verdad? Ayer salió un reportaje muy interesante sobre el nombre, ¿verdad? Donde también ya lo tienen sobre la palabra Iximché, ya no solo sobre la palabra cachiquel, y entonces podría tener otras connotaciones, pero siempre referido y relacionado con árbol y con maíz. Pues sí, sí. Y eso es muy, muy de nosotros.
Ay, qué bonito. Danilo está aquí súper emocionado también, aprovechando toda esta información. Muchas gracias, dice, me encanta, muy interesante la historia de Guatemala. Muchas gracias por compartir. Gracias a ti por escribir. Aquí algunos mensajes, pobrecito Tecumán. Mire, también nos preguntaban, nota de voz, Danilo, para escuchar, porque nos estaban preguntando un poquito también. Hola chicos, buenos días. Perdonen, ¿podrían repetir lo de la moneda? Es que me lo perdí por el tránsito. Porfis. Lo de la moneda. Lo de la moneda, un poquito de referencia. Bueno, claro, sí, lo que pasa con la moneda es que durante la época de la colonia el valor de la moneda estaba dado por su peso, ¿verdad? Y entonces esa palabra, esa conciencia de que el peso es lo importante hace que la gente se quede con el concepto de peso. Además, después de la independencia se siguieron utilizando pesos, ¿verdad? Y eso hace que pues en nuestro imaginario se siga manteniendo a través del tiempo. Hablando de la moneda, cuando se eligen los personajes que van en los billetes, ¿verdad? Eso, ¿quién decide? ¿El Banco de Guatemala o cómo la historia también como que nos arraiga con sí, cada personaje? Se hace una junta, ¿verdad? Y es el Banco de Guatemala quien determina cómo van a hacer los diseños y quiénes son los personajes, ¿verdad? De hecho, todavía hace no mucho hicimos dice Walter, se hizo el de 200, ¿verdad? Sí, es cierto. Y es como el ejemplo más reciente que conocemos poco, ¿verdad? El billete de 200 casi no pasa por nuestras manos, pero es cierto. Es un billete dedicado a artistas, ¿verdad? A esa música que forma parte de diario guatemalteco, ¿verdad? Que es, ahí está La Luna de Xelajú, La Noche de Luna entre Ruinas, perdón, Mi Bella Guatemala, Noche de Luna entre Ruinas y La Marimba de Cromática, que son pues aportes a la música guatemalteca, pero se hizo un concurso, ¿verdad? Para saber qué era lo que... Miren, entonces hay que circule más, ¿no? Que circule más, y lo que hablábamos con Walter es bien interesante porque como chapines tenemos una historia y son muchos detalles. Por ejemplo, a un chapín le dicen, a ver, ¿qué personaje está en tu billete de 10 quetzales? Y es que muchos extranjeros nos ponen a prueba. Cuando vienen a Guatemala dicen, mira, y cuéntame, porque obviamente ¿Quién fue este? dan por enterado, digamos, de que ustedes saben la información. Dicen, mira, y entonces, ¿qué personaje está en el billete de 10 quetzales? Y empieza uno así, ¿este quién es? Este es Miguel García Granados, dice aquí, ¿verdad? Y en el de 20 quetzales, Mariano Galvez. ¿Y quién fue él? Y empiezan a preguntarle, ¿verdad, Walter? Sí, eso es un ejercicio bien interesante porque nosotros con los billetes entramos en contacto siempre. Ahora un poquito empezamos a entrar que no, porque muchas personas ya no traen billetes, sino que solo con su tarjeta. Pero el billete es algo cotidiano. Y muchas veces nos topamos con que no tenemos ni idea ni de quién es, ni mucho menos qué hizo. Exacto, ¿verdad? sí. Y ese ejercicio yo también lo hago, no crea Sharon a veces en mis clases. A ver, chicos, rápido, ¿quién es el de 20? Y a sacar el billete de 20, ¿verdad? Y bueno, pero a ver, lo peor es el de 50. ¿Por qué? Lo peor es el de 50. Ese nadie sabe quién es, ¿verdad? Carlos Sacristón, ¿verdad? Y dice uno, a él sí nunca lo he oído. Yo sí sabía, profe. No, pero tenemos razón, porque Carlos Sacristón es de esas figuras que solamente son conocidas dentro del ámbito económico del país, pero los demás sí deberían de ser personajes que estén vigentes en nuestra Mire, qué bueno que lo recordó, ya que ese billete ya no está en circulación, pero yo recordaba el de 50. No, pero el de 50 centavos es el que ya no está, ¿verdad? El que ya no está. Entonces el otro sí está con el de 50 quetzales, sí. Entonces el de 50 centavos es el que ya no está, ni el de Quetzal. El de 50 centavos era Tecumán. Que es interesante cómo se perdió. Y José María Orellana, que es el creador como gobernante de la moneda guatemalteca. ¿verdad? José María Orellana. Por eso a los quetzales les decían chemas, porque el presidente era José María Orellana. Qué interesante, buenísimo. Miren, de verdad que yo creo que ahorita todos están revisando en su billetera, así de qué billetito cargo para poderme culturizar un poquito más. Así que excelente por acá, qué interesante la historia de nuestro país. Saluditos desde Chicago, dice Karen. Hola amigos, yo hoy leí y no lo guardé, una nota en donde dice que la moneda de Quetzal no es un pergamino, no dice septiembre, sino septiembre, y según es aceptado por la Real Academia Española, sí, porque esa era la forma coloquial de decirlo. Pues no era la forma coloquial, era la forma oficial,
¿verdad? Esa transformación a PT ya es posterior, septiembre, ¿verdad? Entonces se decía septiembre, en Costa Rica todavía dicen septiembre. O sea que podríamos decir, arrancamos Sí. septiembre. Septiembre, Ay, sí. que me cuesta decirlo, ¿verdad? Septiembre. Arrancamos septiembre. Sí, es válido, ¿verdad? Es válido. Pero el pergamino justamente del escudo de armas dice septiembre. Septiembre. Ah, septiembre. Ujú. Es que cuando lo dice Walter no se marca la diferencia, en cambio a mí es septiembre. ¿Y de dónde viene la palabra chapín? Dice por acá. Ah, eso también es Bueno, la palabra chapín es un vocablo también interesantísimo porque chapines eran unos zapatotes grandotes. que eran como caites, ¿no? Es como, yo más te diría como sandalia de Sandalias. corcho, Ah, ok. ¿verdad? Que incluso me parece que estuvieron muy de moda en los 70s y de pronto vuelven cada cierto tiempo. Son Ujú. esos zapatotes que tienen unas grandes plataformas Ujú. que en su momento eran de corcho. ¿verdad? Ah. Y eso hace que cuando usted camina o caminaba, pues no tuviese ningún problema con el agua, nada por el estilo. Y que era utilizado por las mujeres de la Nueva Guatemala en la Asunción de una clase con posibilidades para algunas ocasiones especiales. ¿Cómo es que le queda ese nombre a toda la población? Eso sí es bien interesante, ¿verdad? Y eso sí tendría yo que revisar algunas otras anotaciones para tratar de llegar a una conclusión, pero de ahí viene el nombre, ¿verdad? De un zapato que se utilizaba mucho durante la época de la colonia y que las mujeres de la Nueva Guatemala en la Asunción solían usar también, ¿verdad? Me imagino que era el zapato así grandote que hacía chap, chap, chap. Entonces, Exacto, así, chap, exacto. chap. Y ese chap chap que usted está diciendo es ese chap chap que, según un autor, Francisco Pérez de Antón, dice que es una de las causas para que se agarre este nombrecito. Chapín. Imagínese, chap, ahí viene el chap, chap, Viene el chap. chapeador. Qué interesante. Que muchos también en la modernidad que saben de esa información, pues muchas veces también tratan la manera de hacernos de menos diciendo, nos dicen chapín porque somos zapatos. Entonces es como que muchas veces también hay personas que pues no entienden la saben mucho sobre la utilizar historia, bien. ¿verdad? Sí, no saben de la historia y yo creo que ya conociendo nosotros nuestra historia podemos culturizar también e informar a las personas, ¿verdad? Claro, de eso se trata, ¿no? Una de las misiones de la historia y de los profesionales que hacemos historia o de los que estábamos en la Universidad de San Carlos es salir justamente, como en esta oportunidad que ustedes nos dan el gusto de poder estar con quienes escuchan la radio, es platicar de estos temas, sí. ¿verdad? Para romper el hielo con la historia, porque muchas veces tenemos la imagen de la historia severa, ¿verdad? Y si yo no contesto con ese nombre me van a poner o voy a perder, porque de eso eran muchas veces nuestros exámenes de historia. También. Diga quién es, cuándo fue, La fecha dónde exacta. quedó. Ajá. Ay, hijo, no sé, Dios mío, ¿verdad? Los historiadores tenemos que saber esos datos, pero muchas veces no son lo fundamental para que lo tenga todo el mundo presente. Lo fundamental para que lo tenga todo el mundo presente es, bueno, ¿por qué pasó esto? Exactamente. Aparte que es mucha información también. Claro, son avalanchas, ¿verdad? Yo a veces así les digo a mis estudiantes, bueno, yo soy catedrático de Historia del Arte, y la historia del arte en sí misma es un mundo adentro de la historia, y yo les digo, yo entiendo que de pronto esto es una avalancha de nombres, y que si el estilo, que si el autor, que si tal cosa, pero lo que a mí me interesa es que logremos comprender por qué aparece esto, por qué pasa esto. Qué interesante. Y siendo catedrático de Historia del Arte de Guatemala, ¿cuál podría ser o cuál es la, digamos, la tendencia de las estructuras, de todo lo que existe en Guatemala, los edificios? ¿Cuál sería como lo predominante? Bueno, depende el tiempo, ¿verdad? Depende la temporalidad. Nosotros, como hablábamos fuera de micrófonos, nos tocó vivir en un país que tiene una riqueza histórica impresionante. Y cuando tenemos una riqueza histórica impresionante, tenemos manifestaciones artísticas impresionantes. Sí. Porque muchas veces la fuente para entender la historia es la obra de arte. Y entonces resulta ser que tenemos 2000 y tantos años de historia maya y entonces tenemos monumentos maravillosos. Entonces, dentro de eso podríamos decir que tenemos de los edificios más importantes a nivel mundial, por ejemplo, ya lo mencionamos, el Gran Jaguar, el Templo 4, la Pirámide de la Danta, o incluso en el posclásico tenemos la ciudad de Simcheo, la ciudad de que le decimos Misco Viejo. Pero después tenemos monumentos coloniales maravillosos. Nosotros en Guatemala fuimos generadores de una manifestación propia de arte
que le decimos barroco hispanoamericano, y entonces tenemos iglesias maravillosas, pero maravillosas, como el Carmen de la Antigua, la Catedral, la iglesia de San Cristóbal Totonicapán, o la de San Andrés Xecul, que nos gusta tanto por los colores, o la de San Agustín Acazahuastlán, para no hablar solo del occidente. Pero después tenemos en la época republicana cosas muy, muy interesantes, muy, muy bellas, la iglesia de Yurrita, ¿verdad? El mismo Palacio de Correos, que es una cosa maravillosa. Es decir, tenemos mucho, tenemos muy variado, ¿verdad? Es muy difícil decir cuál es lo que predomina. Okay. Hablando de estos monumentos históricos, dicen por ahí que el Palacio Nacional es una réplica de una universidad. No es una réplica. Lo que pasa con el gobierno de Jorge Ubico es que me río porque Jorge Ubico hacía estas cosas, él pedía que se las hicieran así. Mire, a mí me gusta esto, me gusta aquello, me gusta no sé qué. Y entonces el pobre arquitecto, le digo pobre porque le debe haber costado muchísimo con él, ¿verdad? Y si no le hacía caso, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Don Rafael Pérez de León, que era un genio. Ese era el arquitecto, Rafael Pérez de León, era su arquitecto de cabecera, le decimos, porque venga. Todo era él. Entonces en el Palacio Nacional nosotros vemos una influencia marcadísima del Palacio de los Condes de Monterrey, de Salamanca. Tiene sentido lo que usted me ha dicho, que parece una universidad, porque el Palacio de los Condes de Monterrey está muy cerca de la Universidad de Salamanca, ¿verdad? Entonces pudiera alguien confundirlos, pero sí es evidente que sacaron modelos de ahí. Las torres, ¿verdad? Del palacio, las 4 torres de las esquinas son prácticamente idénticas al Palacio de los Condes de Monterrey de Salamanca, pero sí, pues, cuando uno va al Castillo de Chapultepec en Ciudad de México, se da cuenta que los vitrales tienen unas pilastras muy bonitas, y esas pilastras son las que vemos en el palacio, casi que igualitas. Entonces dice uno, aquí sacaron los modelos, ¿verdad? Es quizás que es posible que las de Chapultepec tampoco sean las originales, que vengan de algún grabado, pero quiere decir que ahí en el palacio tenemos muchas cosas de muchos estilos. Qué interesante. Digamos que podría ser el predominante, el que menciona el barroco español. El neorrenacentista español. Okay. El renacentista español, y transformado con nosotros, sería neorrenacentista. Qué interesante. Y como les digo, en esta temporada de septiembre, donde sí, que somos chapines pero que no solo sea por una tendencia, sino que conozcamos datos interesantes de la cultura, de la historia de nuestro país. Por ejemplo, Danilo, ¿usted sabía quién hizo el Palacio Nacional? No. Tenía idea, pero son datos que se como que me olvidan. lo dijeron en sexto primaria, pero ahorita que lo mencionó Walter, pues está el arquitecto, el ingeniero Pérez de León. El problema que tengo yo es que se me olvida. Por ejemplo, si usted me pregunta quién hizo el Teatro Abril, Miguel Ángel Asturias, sé quién es, pero no recuerdo el nombre. Don Efraín Recinos. Exactamente, sí. Sí, yo creo, bueno, es que evidentemente todos tenemos, como estudiamos en profesorado, distintas formas de aprender y distintas formas de recordar cosas, ¿verdad? No necesariamente todos tendríamos que tener, pues, la memoria. No es que yo esté diciendo que el historiador sea privilegiado, pero tiene ciertas facultades para poder concatenar y sacar más rápido las cosas. Exactamente. ¿Qué podría recomendar usted para la persona como nosotros y para quienes nos están escuchando, para poder, qué datos son los más importantes que podríamos tener? De tanto que hay. Miren, yo vuelvo a mencionar esta enciclopedia se llama Historia General de Guatemala. Yo sé que son 6 tomos y cuando uno los mira decir, no, yo no voy a leer todo eso. Pero no es necesario que uno se siente a leerlos, y porque la próxima líder pesa muchísimo, sino que tener la oportunidad de decir, hoy quiero saber un poquito sobre el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, y jalo el tomo 5 y busco 1 o 2 capítulos y ya con eso me quedo, ya con eso aprendí una cosa nueva. Y es interesante porque esos libros tratan de no tener ningún sesgo, ¿verdad? Ningún sesgo ideológico, sino que presentarnos los datos. Esto pasó, ¿verdad? Y sacan los datos y toda la cuestión. Y yo creo que con esos libros que nosotros los guatemaltecos pudiésemos acercarnos, yo sé que son difíciles de conseguir a veces, pero todavía hay ahí en las bibliotecas y ahí en las librerías, pues podríamos tener una formación más profunda, e incluso autodidacta, como usted me dice, autodidáctica, de sentarnos y ver por ahí nuestros capítulos. Por acá me estaban preguntando si eso lo pueden encontrar en internet también. Mire, esa enciclopedia tiene unos, yo me recuerdo que daban unos CDs, unos discos compuestos. De pronto por ahí alguien los ha de haber subido o algo por el estilo, ¿verdad? Porque se pueden conseguir, ¿verdad? Se pueden conseguir. Aquí ustedes saben que
en el Google y en el Sí. Google académico todo es posible. Todo es posible y de verdad cuando buscamos pues vamos a encontrar de una u otra forma, pues creo que tenemos que tener la iniciativa. Por acá dice que excelente programa, felicidades, saludos al historiador, estoy aquí aprendiendo muchas cosas que no sabía, bendiciones para todos y cosas muy importantes que como guatemaltecos debemos saber, honrar nuestro país y nuestra historia. Por acá nos dejan nota de voz, Danilo, vamos a escuchar. Hola, hola, mi dúo dinámico. Les saluda Vane. ¿Qué tal? Me gustaría saber y hacerle una pregunta al magíster sobre los trajes típicos de mi bella Guatemala. Me encantan sus colores, me encantan sus diseños y me encantan todo lo que es. Pero yo leí y también escuché que antes no existían, sino que el color que existía entre todos era color manta blanco y este fue impuesto por los españoles feudales para así reconocer a quienes pertenecían pues sus esclavos. Me encantan, pero yo sigo pensando que es un yugo impuesto por los españoles, pero si me equivoco, por favor, corregirme. Gracias, que tengan un feliz día. Adiós. Gracias, Vane, muy linda, muchas gracias por tu pregunta. Pregunta, esa es pregunta, Fuerte, sí, esa es ¿verdad? pregunta de tesis. ¿En Esa es serio? pregunta, examen de tesis, claro, porque así como nos pasó con lo de Tecumán, ¿verdad? Que es un tema bien complicado porque está el mito y está la verdad histórica, etcétera. En el tema de los trajes también que existen muchas posiciones y yo quisiera decir que tenemos evidencia primaria de que los trajes de mujeres mayas eran riquísimos desde el clásico. Sí. Es decir, sí es cierto que las comunidades, digamos, de campesinos, era una blusota, ¿verdad? Blanca, un poquito al estilo de las que nosotros vemos en Yucatán, ¿verdad? Ajá, que todavía sí, vemos, ¿verdad? es cierto. Que son como esos Bien muy pilones largas, blancos. Es cierto, ¿verdad? Las campesinas utilizaban eso, pero las élites, las mujeres de élite, tenían trajes extremadamente elaborados. Y como yo también doy historia maya, de historia del arte maya, entonces tengo la oportunidad de mostrarle a mis estudiantes muchas veces esto, y a veces uno se sorprende de la variedad de trajes que tenían las mujeres mayas de la élite, y no solo en diseño de tela, Formas, sino en las formas de hacerlos. Hay unos trajes straple. Yo les digo, jóvenes, miren esto, este es un modelo increíble, Sí. porque es una cosa maravillosa, solamente sujeta como un escote. Pero luego también hay trajes que son translúcidos, ¿verdad? Con bordados, es una Sí. cosa maravillosa. Es decir, nuestros trajes no solamente fueron blancos en la época de los mayas. Ahora, ¿qué pasa en la época de la colonia? No es que los españoles hayan impuesto un traje, Ok. porque estos motivos que tienen los trajes hasta el día de hoy nos están diciendo que no es una idealización, una idea española, sino una idea maya. Porque las figuras, los pájaros, los rombos, las serpientes, los venados, esos son motivos mayas, no son motivos españoles. Claro. Por lo tanto, no fueron los españoles los que se lo inventaron. Ahora, lo que sí sucede es que con las reducciones de pueblos que hacen los españoles, hacen que todos los que usan el mismo traje se queden juntos. Ok. Por eso es que nosotros decimos, el traje de San Juan Zacatepeques es evidentemente reconocible porque es amarillo y porque tiene ciertos motivos. ¿Y por qué están todos juntos? Porque los españoles, para facilitar el control, ahí sí tiene cierto sentido lo que nos ha dicho nuestra oyente, sí los agrupan, los dejan juntos para efectivamente tener una mejor visualización de los tributarios, ¿verdad? Ok, wow. ¿Y cuántos trajes mayas podríamos decir que existen en Guatemala? Bueno, deberíamos de tener por lo menos, para comenzar, el mismo número de variantes de lengua, ¿verdad? Que son 21, pero eso se multiplica cuando nosotros nos damos cuenta que cada una de las familias se subdivide en más familias. No tenemos 340, eso sí es cierto, somos 340 municipios, pero no tenemos 340 trajes, sino que solamente tenemos una cantidad de trajes que va de acuerdo a los municipios de origen maya. Ya. Que podríamos estar hablando de unos 150 por lo menos. Sí, que definitivamente son colores, de verdad, cuando uno va al interior o ve esos trajes, es impresionante y en costo no son baratos, o sea, realmente tienen un costo alto
porque conlleva mucho trabajo la elaboración, ¿verdad? Claro, de cada claro. traje. Pensar que hasta hace no mucho, porque eso también hay que decirlo, hasta hace no mucho todos eran hechos a mano, ¿verdad? Ajá. Y eso evidentemente una manufactura hace que suban los precios. Hoy han bajado de precio porque ahora hay muchas cuestiones industriales y entonces se abaratan y hay más oferta. Exactamente. Qué interesante. Por acá varias felicitaciones. Interesante el tema del día de hoy, historia de Guatemala. También dice, no es por hacer propaganda, pero en la librería Sofos, en esta semana hay lecturas literarias por el mes patrio. De repente ahí también podemos encontrar libros de la historia de Guatemala. Sí, también. Ahorita que están hablando de estos temas, que gracias también a la oyente, hay un libro que se llama Breve Historia de Guatemala, que es de Jorge Luján Muñoz. Ese también nos podría servir si no conseguimos esos grandes libros de 6 tomos, pues ese libro de Jorge Luján es muy práctico, ¿verdad? Ese está en esa librería que nos acaban de mencionar. Ok. Jorge Luján es... Sí, Breve Historia de Guatemala se llama. Muy bien, apúntalo, Danilo, porque va a ser Breve nuestra próxima Historia lectura. Yo le voy a preguntar a usted, de verdad. Dice, hablando de enciclopedias, también hay una enciclopedia de la historia de Centroamérica, es de 5 tomos. Es muy interesante porque se van relacionando los tomos por hechos históricos entre países de Centroamérica, dice por acá. Sí, yo no estoy seguro si esa es de Flaxo, pero también es muy buena. Ok. Es muy buena, sí. Interesante. Por acá dice, el traje típico es de origen español, lo que es autóctono son sus motivos, dice, y me he disfrutado este lunes, no se imaginan cuánto, gracias, 1000 gracias, porque además de alegría, esparcir cultura, dice por acá. Esto es interesantísimo, ¿no? Porque uno en el traje masculino, que lamentablemente se ha perdido mucho, sí hay mucha presencia de diseño español, pero en el traje femenino no. El traje femenino sí sigue siendo esencialmente maya. ¿Por qué se ha perdido el masculino? Lo que pasa es que aquí tendríamos que enfrentarnos al tema del racismo, ¿no? Al hombre se le hizo más fácil abandonarlo, no porque hubiese querido, sino porque tenía que tener más contacto con la otra parte de Guatemala, y entonces lo fue abandonando lentamente. En cambio, la mujer, que se quedó más tiempo en sus comunidades, lo conservó mucho más. Qué interesante. Chicos, felicitaciones, excelente programa el que estamos escuchando, y el nombre de la enciclopedia, si lo podríamos repetir nuevamente. Historia General de Guatemala, es de la Sociedad de Amigos del País. Muy bien. Por acá nos preguntan qué jornada tiene la Escuela de Historia y horarios. Bueno, nosotros estamos en el campus central de la Universidad de San Carlos, en el edificio S1, y la Escuela de Historia imparte clases única y exclusivamente de lunes a viernes en las licenciaturas de Antropología, Arqueología e Historia de 17:30 a 20:30 horas. Esa es la jornada única que nosotros tenemos, y los sábados, durante todo el día, damos clases de profesorado. Por si alguien quiere sacar un profesorado, pues también es importante. Ahí el énfasis se hace en cómo hacer para enseñar historia. Qué bonito. Y ahí también tenemos una licenciatura para enseñar historia. Profe, ¿y si hacemos un curso para que lleguemos todos los que necesitamos? Yo le quería preguntar precisamente eso. En este curso que tiene los sábados, ¿hay algún comunicador? Ya se quiere meter al curso. ¿Alguien que esté muy en contacto, que se meta para aprender eso o no? Fíjese que es interesantísimo, ¿verdad? La población que llega a nuestras carreras. Evidentemente en arqueología llegan para todos, ¿verdad? Llegan exploradores, muchos chavos, ¿verdad? Sí, que tienen ese espíritu como y yo sí voy a salir y me voy a meter a hacer excavaciones, y es evidente que ellos son un grupo más joven. Y lo mismo pasa con los antropólogos, con los historiadores no, con los historiadores tenemos muy variado. Muy variado, ¿verdad? Yo le he dado clases a médicos, a abogados, a químicos, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo ya estudié mi carrera y eso es una cosa muy general a veces. Yo toda la vida quise ser historiador y ahora que ya soy grande me voy a meter a historia. Perfecto, bienvenidos. Danilo, ahí está, ¿verdad? Su oportunidad. Usted quería ser historiador también. Dice... por acá, miren, mis estimados, para grabar este programa, porque en serio que nuestra historia es muy rica y diversa, sí queda grabado, ¿verdad? Y lo vamos a estar subiendo. A partir de hoy a las 2 de la tarde estará en Spotify y nos encuentra como El Morning Guatemala. A mí me interesa un refresh de historia, dice
Glendita, por acá de repente pues se puede armar un cursito ahí para que vayamos todos, una actualización muy interesante. Pues miren, no damos cursos libres, pero o sea, sí tenemos algunas actividades que les pueden interesar, ¿verdad? De pronto damos un interciclo de historia del arte o de historia de Guatemala o de historia de España, que damos a veces también porque es necesario conocerla, ¿verdad? Eso es muy, muy común. O por ejemplo, en noviembre vamos a tener nuestro Encuentro Nacional de Historiadores, que va a ser, todavía no tenemos para decirlo, pero en la página de la Escuela de Historia encontrarán toda la información y ahí puede llegar cualquier persona, ¿verdad? A escuchar qué es lo que estamos haciendo, qué estamos investigando, porque se trata justamente de investigar cosas. En la página, ¿cuál es la página? Escuela de Historia, Universidad de San Carlos. Escuela de Historia, Universidad de San Carlos. Es que hemos aprendido a decir las cosas más despacio, ¿verdad, Danilo? Porque dicen, a veces voy manejando y lo quería obtener esa información. Así que de verdad, yo sé que acá salieron ya muchos con más información de este país maravilloso. Como decía Walter, hoy lunes cívico. Hoy lunes de acto cívico, y el mes cívico seguramente nos cae bien también recordar estas cosas y recordar también a muchos padres de familia, ¿no? Que se nos han de haber venido a la mente cosas de, ay, Dios mío, esto me lo preguntaron a mí o me tocó hacerlo a mí, ¿verdad? Exacto. Como comenzamos, ¿verdad? Esa jura la bandera que nos ponía nerviosos a los que nos tocaba, eso era tremendo. Pero son cosas que van construyendo de alguna forma. Yo sé que a veces aparecen posiciones como críticas, ¿no? Que no, que esto ya no. Pero en realidad, si no tenemos nada más con qué construirlo, es mejor refortalecer o fortalecer o buscarle, ¿verdad? Ese sentido a las cosas que ya tenemos y revalorizarlas para no perderlas. Ay, qué bonito, refortalecer sí. en lugar de destruir o criticar, ¿verdad? Sí, y yo insisto, tenemos razón de criticar y de poner objeciones, pero también pensemos en que esto no es una cuestión que se ha producido hace 20 años, hace 30, o sea, cumplimos 200 hace 2 años, así que es una cosa que tiene también una profundidad histórica grande. Y que este programa no solo me hace sentir más orgullosa de la tierra donde nací, porque definitivamente hay mucha historia. Y lo que queremos y lo pretendemos con estos programas es que despertemos, chapines, que nos pongamos las pilas, ¿verdad? Así es, porque literalmente nosotros tenemos una frase, ¿verdad? Nadie ama lo que no conoce. Y entonces, si nosotros pretendemos mejorar, conocer, crecer, o valorar a Guatemala, pues la tenemos que conocer. Y eso implica voltear a ver hacia atrás, ¿no? Voltear a ver hacia atrás y decir, bueno, es que esto pasó por esto y esto pasó por lo otro. Y así fue nuestra independencia. No tuvimos una, tuvimos 3 independencias. Solo como ahí. Decíamos al principio. ¿Por qué? ¿Verdad? Y entonces eso nos hará valorar mejor nuestro país, ¿verdad? Exactamente. Gracias por el programa, muy enriquecedor. Aprendí mucho el día de hoy. Ojalá puedan seguir con estos programas. Bueno, Walter. Entonces, acto cívico todos los lunes. Hay algunas personas por ahí que, pues obviamente al conocer un poco de la historia del país, pues nos enteramos de cosas que tal vez pueden llegar a molestar. Y hay muchas personas que también se dedican a decir que sí, que realmente no tenemos independencia, que somos un país que todavía es esclavos. ¿Qué se les puede decir a estas personas? Bueno, mire, la historia tiene que ser analizada con la mentalidad, tratando de salir de nuestra mentalidad del siglo XXI y analizarla con la mentalidad con la que sucedieron los hechos, que eso es lo difícil en realidad, porque uno quiere juzgar a la gente de la independencia con los ojos del siglo XXI, y eso no se puede, porque ellos no pensaban en estos códigos. Entonces, para analizar las cosas tenemos que salirnos de nuestro círculo, que puede ser pequeño, puede ser grande, y tratar de entender qué fue lo que dio origen en su momento a las cosas. Y pues entonces vamos a entender por qué sucedieron de esa forma. Entonces, cuando nosotros tenemos estas posturas, tampoco podemos decir, no, usted no sabe, o usted no puede, o usted no, también tenemos que entender por qué no lo están diciendo, pero sí tratar de que si el enfoque es histórico, nos salgamos de nuestra comodidad del siglo XXI y vayamos hacia ese siglo XIX y decir, entiendo ahora por qué esta gente hizo esto así, porque no lo podía hacer de otra forma. No tenía conocimiento de eso. Interesante. Me encantó.
Profe, Vamos a así de tener que amenas hacer- da sus clases porque me voy a meter a estudiar historia. Por acá dice, es la primera vez que escucho de historia y no me aburre. Buen programa. No, pues Vamos- qué bueno. Vamos a tener que hacer maravilla. otra cita. Vamos a tener que hacer la programación, así que definitivamente súper agradecidos. Acá me decía Walter, solo díganme Walter, y yo no, es magíster, de verdad yo creo que tenemos que darle valor también a eso, a esa dedicación, a esos estudios, ¿verdad? Así que nos da mucha alegría. Walter Enrique Gutiérrez Molina, historiador y catedrático titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Algún comentario ya para finalizar? Bueno, no, pero es más que todo felicitarlos a ustedes porque tienen este espíritu, ¿verdad? Que el civismo no solo es pues hacer el saludo uno a la bandera o cantar el himno, sino que hacer actividades, acciones que hagan que los guatemaltecos nos sintamos pues si no totalmente plenos y dichosos, por lo menos decir, estamos identificados con este país y estamos pues trabajando por hacer que Guatemala sea un país mejor y que todos estemos mejor siempre, ¿no? Eso, muy bien. Guate para adelante, de verdad tenemos mucha historia, tenemos mucha riqueza cultural, hay muchos aspectos por los cuales nos tenemos que sentir orgullosos, como nos hace sentir orgullosos también tener acá una eminencia en cabina. Así que, Walter, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. No solo digas soy chapín porque como chuchitos, ¿verdad? Porque estoy tomando atolito. Sí, no, porque también o porque conoce la digo historia puchica de nuestro país. Exactamente, pero bueno, gracias a mi Yojis, Johanna Ramírez también, que está en sintonía, dice que buen programa, así que un abrazote. Con ella sí me voy a ir a comer chuchitos y tostadas, eso sí nos cae bien, ¿verdad? Como parte de nuestra cultura y de nuestra historia, y como decíamos, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, así que vamos a informarnos, hay muchas herramientas para poder aprender, así que ahí les dejamos una semillita sembrada para que ustedes la hagan crecer. Besos, abrazos y apapachos.